La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos con Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación a su programa para poder evaluar lo que ha sido la jornada del día de hoy, también comentar otros temas que hemos realizado en la estrategia de competitividad y acceso al mercado durante las últimas semanas. Sí, ministro, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Justo veníamos de de varios enlaces con diferentes provincias del país. Han sido varias, por lo menos 6 provincias que han registrado desde muy temprano, desde el amanecer, con vías cerradas, también algunas quemas de llantas y reportamos en sectores como Tungurahua, que se han registrado problemas, enfrentamientos en Cotopaxi también. ¿Cuál es la situación a esta hora o los efectos que se han generado por la paralización en el sector productivo? Sí, Gisela, mire, lo primero es que estamos absolutamente coordinados a nivel primero de gobierno, a nivel nacional, con los GATS, las prefecturas, los diferentes ministerios, ¿no es cierto?, el COE a todo nivel, a través de lo que llamamos del puesto de mando unificado. Ahí están los diferentes ministros, ¿no es cierto?, tanto in situ, centrados físicamente, como quienes estamos dando soporte y coordinación a todo nivel. Y también estamos en coordinación desde mi ministerio, el Ministerio de la Producción, directo con varios gremios, los más representativos y grandes de todo el país, y con varias empresas que también nos informan de primera mano dónde existen puntos específicos, dónde existen trabas para poder enviar la logística, la carga, donde hay problemas de cierres de vías, o incluso si es que no se logra llegar, por ejemplo, a un puerto o a un aeropuerto con carga de exportación que puede ser perecible. Como lo ha informado usted y sus colegas en las microondas que se acaban de presentar hace un momento, buena parte del país está abierto, ¿no es cierto? Hay pocos puntos, sobre todo en el norte del país y algo en el centro del país, ¿no es cierto? Sobre todo en la Sierra Norte y en la Sierra Central, donde han habido conflictividades. Sí se han cerrado en algunos puntos carreteras, autopistas, vías también secundarias, sobre todo aquellas arterias que conducen hacia los aeropuertos, por ejemplo, de Quito, o hacia ciertos puertos, pero en la gran mayoría de casos lo que tenemos reporte a esta hora, ¿no es cierto?, siendo casi las 2 de la tarde, es que se encuentran habilitadas esas vías y son muy pocos puntos, ¿no es cierto?, cerca de Cayambe, por ejemplo, o cerca de Tabacundo. Sabemos que hay una problemática que está afectando sobre todo a la producción de esa zona, que es la producción florícola, ¿no?, en la cual nos estamos concentrando también en ese momento. En el sur del país, ventajosamente, en la provincia del Oro, Los Ríos, se han desplegado varias de las medidas, de hecho, que se estaban iniciando, sobre todo en el sector bananero, y podían afectar no solo a ese sector, sino a otros sectores, incluso sectores camaroneros y frutícolas, tanto en el área de exportación, ventas, como de producción en esos sectores. Así que en términos generales está el tema bastante habilitado en todo el país. Exacto, en términos generales, pero lo que sí podemos ver es que son vías muy importantes, como la que viene de la Sierra Centro hacia la capital, que es la vía Cotopaxi-Pichincha, la vía Latacunga-Quito, que está bloqueada, y según nos informa nuestro corresponsal, pues nos decía que desde horas de la mañana no ha llegado los militares o policías para poder liberar la vía, que en un inicio se había acordado de que iban a dejar por periodos de tiempo pasar los autos para luego cerrar la vía, protestar y volverla a abrir. Sin embargo, eso no se cumplió. Eso afecta muchísimo porque obviamente Quito es una salida de productos importantes, también la Sierra Centro genera muchísima producción agrícola, sobre todo. ¿Cuáles son los sectores más afectados, los sectores productivos más afectados con los cierres viales, sobre todo en estos sectores, ministro? Sí, como decíamos, sobre todo en el norte del país, en el norte hacia las zonas que conectan con los principales sectores productivos del Quito, Cayambe, Tabacundo, y hacia el norte en Cangagua. Sabemos que hay problemática por ciertos cierres de vía. No son totales,
sí se ha logrado pasar con varios productos o convoys de empresas a través de esas zonas o a través de caminos secundarios que se han habilitado para ese efecto. No hemos sabido todavía ventajosamente de confrontaciones, digamos, que se hayan dado entre la población, las Fuerzas Armadas y la policía, y más bien lo que nos reportan a este momento los principales empresas, ¿no es cierto?, que utilizan esos canales de comunicación y esas vías, pues es que si bien han tenido retrasos en la llegada de sus productos, todavía no se ha cerrado totalmente. Ahora, esto sí puede tener un efecto mayor si es que las protestas y las paralizaciones, los cierres de vía se van acrecentando durante horas de la tarde y la noche, que es algo que hemos sabido que podría llegar a darse. En el norte del país, los principales sectores que se verían afectados serían el sector florícola, que evidentemente envía muchísimo de su producción a través de exportaciones, y es un producto que tiene que tener una cadena de frío constante, ¿no es cierto? Y se puede ver muy afectado. Otros sectores productivos relacionados con la producción de vegetales, de hortalizas, de quesos, de leche fresca sobre todo, y productos cárnicos del norte del país podrían también verse afectados, que es el tipo de producción mayoritaria que existe en esa zona norte del país, Sierra Norte. En la parte del sur del país, sobre todo las afectaciones estaban alrededor del tema bananero, y el tema camaronero y el tema pesquero posiblemente, sobre todo porque estamos iniciando justo esta semana lo que llamamos la cosecha del camarón en toda la zona costera del país, y si es que no puede salir ese camarón a tiempo, ¿no es cierto?, hacia las plantas productoras donde se congela el camarón, se empaca y se envía al exterior, pues ahí sí tendríamos una problemática grande. Ventajosamente, como digo, Gisela, se han tomado los recaudos de parte de las empresas. Nosotros veníamos anticipando en varios grupos de trabajo que ya teníamos desde las semanas anteriores con las más grandes empresas del país. Y, por ejemplo, en el caso de las florícolas, se ha anticipado el envío de carga hacia el aeropuerto de Quito, por ejemplo. Lo mismo han hecho varias plantas productoras, ya sea bananeras o ya sea camaroneras, etcétera, en el sur del país. Y en términos generales, lo que vemos más bien es una disrupción de la capacidad de ir al trabajo, ¿no es cierto?, de atender ciertos temas de forma normal, pero todavía ventajosamente no se ha dado una ruptura de la cadena productiva, como sí sucedió en el año 2019, en esos cerca de 12 días trágicos que tuvimos en el año 2019. Justamente recordando ese año y esa paralización, pues según la Cámara de Industrias de Guayaquil, se estimó que en octubre de 2019 las pérdidas económicas para el sector productivo nacional, después de todos los días de paralización, 10, 12 días de paralización y cierres viales, pues ascendía a 230 millones, y eso sin contar los daños del vandalismo, ¿no?, que también hizo destrozos en los bienes públicos y privados. Y también el Banco Central del Ecuador, con ayuda del Banco Mundial, calculó una pérdida de 800 millones de dólares. ¿Cuáles son, ministro, las exigencias de los productores que están haciendo en este momento, luego de la experiencia que tuvimos en el 2019, para poder enfrentar esta crisis con la menor cantidad de daños colaterales y efectos en la economía nacional? Gisela, los datos que usted da son exactos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estudio del Banco Central lo tengo yo aquí a mano y lo estábamos revisando justamente para esta entrevista, y son efectivamente cerca de 800 millones de dólares en pérdidas que se dieron en octubre del año 2019. 500 millones de dólares en el sector privado y cerca de 320 millones en el sector público. Esto tanto de producción como de temas relacionados con infraestructura que fue afectada, por ejemplo, en temas petroleros, eléctricos y demás. Ese es el peor escenario al cual podríamos llegar. Nosotros creemos que estamos lejos de un escenario como ese. Primero, el sector productivo, la población, el gobierno ecuatoriano está mucho más listo para poder tomar todas las mejores decisiones, primero disuasivas, de diálogo, ¿no es cierto?, que nos permitan evitar que haya esa escalada de violencia como se dio en el 2019, y también los sectores productivos han anticipado de mejor forma sus cadenas logísticas y también el sistema financiero, ¿no? Recordemos que en ese momento hubo una problemática incluso de manejo de dinero, ¿no?, que no podían llegar billetes físicos hacia esas zonas del Ecuador. Pues estamos mejor preparados para eso. Ahora, la segunda pregunta que usted me hace, muy importante, ¿cuáles son los pedidos, las exigencias, digamos, que nos hace el sector productivo al gobierno en este caso y específicamente el Ministerio de la Producción? Pues bueno, lo mejor
lo primero que nos dicen es mantengamos el mejor tipo de comunicación posible, es decir, tengamos chats, ¿no es cierto?, abiertos, grupos de trabajo abiertos a través de varios mecanismos de WhatsApp, etcétera y demás, para que podamos estar anticipados y con la información al día. Reconocemos que, por ejemplo, es muy importante saber cuáles son los problemas que tienen inmediatos los sectores productivos en todo el país, porque son ellos los dolientes, ¿no es cierto? Lo primero que sucede, incluso antes de un reporte de las Fuerzas Armadas, del gobierno, del COE y demás, viene de parte de las empresas. Entonces, todos los reportes que estamos teniendo de esas empresas, que los recibimos nosotros mismos, yo directamente, muchos de ellos, lo pasamos al puesto de mando unificado, a la policía, a las Fuerzas Armadas, y tratamos de resolver este tema. Si es que sigue escalando la paralización, Gisela, tenemos ya un plan de acción, un plan de crisis, llamémoslo así, de contingencia productiva, en el cual iremos elevando el nivel de alerta para poder realizar incluso temas de convoys planificados para sacar producción de las zonas de las provincias, para poder trasladar a empleados, pero creemos que eso todavía está muy lejos de lo que está sucediendo, al menos el día de hoy, y más bien el llamado es a que no se puede paralizar el país. No vamos a parar. Estamos saliendo de una pandemia, hemos hecho un esfuerzo gigantesco a nivel de Ecuador, sector público, privado, académico, empleadores, de empresas, como para poder hacer este proceso de vacunación, y no es posible que ahora tengamos que volver a encerrarnos por simplemente protestas que tienen más un tinte político y no tanto un tinte social, Gisela. Con eso me quedo, ministro, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Gisela. Decirles a todos los sectores productivos, empresarios que nos escuchan en este momento, que guardemos la calma, ¿no es cierto? No caigamos en provocaciones, y cualquier tema que se requiera, pues que lo podamos coordinar directamente con este ministerio a través del COE, el puesto unificado. Estamos atentos a cualquier cambio que se vaya a dar en los temas de la paralización. Esperamos, como digo, que como estamos viendo, más bien esto vaya ya bajando de tono, y que para el día de mañana y los próximos días pues vayamos teniendo mayor normalidad para seguir produciendo, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias. Esperemos que así sea, ministro. Muchísimas gracias. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.